Las hernias son comunes y pueden afectar a hombres, mujeres y niños. Algunas personas nacen con ellas y otras las van desarrollando debido a problemas médicos y que pueden llegar a ser muy dolorosas y presentar complicaciones importantes. Los invito a que me acompañen en esta nueva edición de Consulta Directa, en la que, como cada lunes, conversaremos con nuestros invitados especialistas en el tema, quienes además van a responder las preguntas que nos hagan llegar. Empezamos esta consulta directa. Y en esta ocasión me da mucho gusto recibir al doctor Gabriel García Castillo. Él es médico adscrito al Servicio de Cirugía General del Hospital Nacional Homeopático. Bienvenido, doctor. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. También se encuentra con nosotros el doctor Abel Jalife Montaño, quien es médico, es especialista en el Servicio de Cirugía General y es coordinador de la Clínica de Pared y Tejidos Blandos del Hospital General de México. Doctor Eduardo Liceaga. Bienvenido también, doctor. Muchísimas gracias por la invitación. No, al contrario, pues los agradecidos somos nosotros y la audiencia, porque bueno, vamos a responder a todas las preguntas que nos hagan llegar en materia de hernias. Y para entrar en materia, pues los invito a que veamos una cápsula con la información más relevante sobre este padecimiento, que es muy común y lamentablemente muy doloroso para quien lo padece. Vamos a verlo. Las hernias son una afección común que ocurre cuando un órgano o tejido graso se eleva o sale a través de un área débil en los músculos o tejidos circundantes. Generalmente se manifiestan en el abdomen, pero también pueden aparecer en áreas como la ingle, el ombligo y alrededor de cirugías previas. Los principales factores de riesgo para desarrollar hernias incluyen levantar peso excesivo, obesidad, embarazo, estreñimiento crónico y tos persistente. Además, el envejecimiento y algunas cirugías pueden debilitar los músculos abdominales, aumentando el riesgo. Los síntomas de una hernia pueden incluir una protuberancia visible, dolor o molestia, especialmente al tocar, levantar peso, toser o inclinarse. Algunas hernias, sin embargo, pueden no causar síntomas iniciales. El tratamiento de las hernias depende del tamaño, los síntomas y la ubicación de la hernia. En muchos casos se recomienda la cirugía para repararlas y prevenir complicaciones como el estrangulamiento del órgano afectado, que puede ser una situación de emergencia médica. La prevención de las hernias incluye mantener un peso saludable, evitar levantar objetos pesados de manera incorrecta o de peso excesivo y tratar el estreñimiento o la tos crónica. Es importante consultar a un médico ante la aparición de cualquier síntoma de hernia para un diagnóstico adecuado y la determinación del tratamiento más apropiado. Bueno, en esta cápsula ya estábamos viendo que son muy comunes y que además podrían en algunos casos ser muy fácil de detectar por la presencia del dolor, por la aparición de esta protuberancia. Pero definámoslo para nuestra audiencia de manera más sencilla. ¿Qué es una hernia, doctor? Muy bien. Una hernia es la salida del contenido de una cavidad. Hasta ahí. Puede ser por un orificio natural o un orificio después de una cirugía, en el sitio de una cirugía, es lo que se llama una hernia ventral. Puede ser en cualquier parte de la pared abdominal. Ya se mostraba en el video también hernias discales, que eso tendrá que ser visto por ya sea un neurocirujano o un ortopedista, pero en nuestra área de cirugía general, pues la pared anterolateral del abdomen es lo más frecuente, ¿no? Salida del contenido de una cavidad a través de un orificio, natural o no, que puede estar anormalmente dilatado. Eso es lo que normalmente es una hernia. Y veíamos, ya nos decía el doctor Abel, el doctor Gabriel, ¿cuáles son las más frecuentes? Porque además hay muchos tipos de hernias. Pues igual como comentaron aquí, las umbilicales es uno de los padecimientos más frecuentes, especialmente las que están o estuvieron embarazadas. Y las inguinales, definitivamente las inguinales son las más comunes, ¿no? Esos dos rubros son los que se llevan la mayoría de la población y bueno, hay otras que son no tan específicas como Spiegel, que son unas hernias que se dan en orificios que se van sobre una cuestión ya de presión, aumento de la presión intraabdominal y otras mucho más complicadas, ¿no? Pero en general son esas. Bueno, se trata de varios tipos, pero ¿qué las produce? O sea, ¿salen así de la nada o es
¿Cómo es que las podemos Algunas son tener? congénitas, incluso, bueno, en las personas prematuras, ¿no? Los niños prematuros, o son adquiridas la gran mayoría, más o menos un 80%, adquiridas por actividad física, por esfuerzo. Casi siempre el aumento de la presión dentro del abdomen, haciendo esfuerzo, al evacuar, al cargar o por ir subiendo de peso, puede favorecer la aparición de una hernia. Y las hernias, bueno, ya una vez que surgieron, ¿cómo se tratan? Y en primera, bueno, antes que tratarlas, ¿cómo las detectamos? Porque muchas decían, pues son muy visibles y el dolor se presenta de manera que no lo puedes eludir. Pero aquellas que no son visibles y que a lo mejor no presentan tanto dolor, ¿y cómo las detectamos y cómo las tratamos? Pues lo importante es que ante cualquier dolor en la parte abdominal, que es lo más frecuente, pues hay que ir al médico, ¿no? No dejar esto pasar, puesto que puede tratarse de una hernia. La mayoría de las ocasiones en la población, pues es clínicamente, esto es, se palpa, se explora al paciente y se denota ya un aumento de este volumen, que es en un lugar donde no debería de estar. Y eso plantea un diagnóstico presuntivo de una probable hernia. Hay unas que son muy visibles, muy enfático el dolor y bueno, ahí. Pero hay otras que no son tan frecuentes y que el dolor básicamente es muy poco y de todas maneras se tiene que explorar bien. Los pacientes con obesidad, comentamos que pues a veces no es tan evidente estas hernias y puede ser un problema de salud pública, ¿no? Se puede transformar en un problema importante, puesto que como no tiene alguna manifestación, el dato pivote que puede ser es llevarlo a urgencias, porque ya hay una complicación de esa hernia. Entonces, ante el diagnóstico o ante la sospecha, hay que ir al médico y evaluarlo correctamente, ¿no? Justamente esa es mi duda, doctor Abel. En caso de que no lo detectemos a tiempo y no las tratemos, ¿cuáles serían las principales complicaciones? Bueno, hay dos complicaciones de una hernia. Una hernia normalmente eso sale y se regresa o se puede reducir a la cavidad, pero la primera complicación es que sale y se queda atorado. Eso es una incarceración. Si el orificio es muy duro, muy estrecho y después de un esfuerzo, después de toser o estornudar, sale más de este contenido y se queda atrapado y además tiene un problema en la circulación, eso es una estrangulación y eso es una urgencia. Una hernia que entra, sale, ok, está bien, molesta, la regreso y puedo seguir con mi actividad. Incluso hay bragueros o fajas que nos permiten mantener la hernia dentro. Pero cuando ya sale, se quedó atorada y no regresa, cuidado, mejor ir al médico. Y el dolor es el punto clave para una hernia que se está complicando. ¿Pueden los pacientes sobrevivir o llevar una vida habitual con una hernia si es que no se lleva una cirugía como buena parte del tratamiento para abordarlas? Sí, puede llevar una vida, digamos, normal, pero hasta cierto punto. Mientras no haya, efectivamente, como dice el doctor, algún tipo de manifestación de complicación, pero la calidad de vida no es tan buena precisamente porque tienen cuadros de dolor repetitivos. Aunque no son incapacitantes, tienen dolor, se maneja, ellos mismos, algunos pacientes ya saben cómo tratar, se reduce la hernia y se acabó. El tema es que pues no sabemos a ciencia cierta cuándo va a ser el punto de inflexión de esta patología y cuándo puede haber ya una complicación. Entonces, lo ideal siempre, el canon es cuando se opera una hernia, al diagnóstico. Por supuesto. ¿Todas las hernias requieren cirugía, doctor? Habitualmente sí, y el tratamiento correctivo de la hernia es el mejor y el único, y es el quirúrgico. Habrá algunos casos muy especiales en donde el riesgo de operar a esa persona sea mayor que el que se quede con la hernia y puede mantenerse después con una faja o algo así. Pero normalmente todas las hernias requieren un tratamiento quirúrgico. Y me imagino que conforme va apareciendo y va avanzando, pues son diferentes estadios. Lo ideal es poderlas identificar y diagnosticar en los primeros indicios, ¿no? Sí, hay casos, por ejemplo, los pacientes que tienen prostatismo, que es decir, cuando crece la próstata y tienen que hacer mucho esfuerzo. Normalmente cuando hay mayor esfuerzo, estos orificios se hacen más grandes o se pueden haber dos casos, por ejemplo, hernias inguinales bilaterales. Y estos orificios pues van creciendo más y más y más y más.
El estadio como tal no está bien establecido, sin embargo sí se ha visto que entre más pasa el tiempo el orificio abre más y tiene más riesgos de que mayor contenido pase hacia estas hernias y eso aumenta las complicaciones porque más cantidad de intestino se puede atrapar y eso es completamente grave, ¿no? Es importante que identifiquemos pues lo que podríamos ocasionar o lo que podría llevar el no atenderlas con tiempo. Y es que yo quiero saber la diferencia entre la gravedad de una hernia y otra, porque no sé si presentar una hernia discal implique la inmovilidad del paciente a aquel que tiene una hernia inguinal, por ejemplo. Las hernias inguinales. Bueno, la hernia discal casi siempre es por compresión, esto es a nivel de columna, y repito, eso lo trata o un ortopedista especialista en columna o un neurocirujano que maneja, cada vez ya hay tratamientos mini invasivos que pueden solamente abrir el orificio por donde sale el nervio, poner alguna sustancia para sellar ese disco que está comprimiendo el nervio. Eso es diferente a las hernias de pared. Una hernia de pared, idealmente, en el momento que se diagnostica, se tendría que tratar o operar. Las hernias pueden ir creciendo y convertirse en algo monstruoso. Hay hernias inguinoescrotales que pueden llegar a la mitad del muslo o hasta la rodilla y entonces tener lo que se llama pérdida de dominio o de domicilio, donde hay más intestino o más contenido del abdomen fuera que dentro. Y operarlas ahí es todo un reto y requiere un manejo multidisciplinario para poder habituar esa cavidad abdominal a que tolere el regreso de todo ese contenido que se salió. Entonces, entre más pronto, como todas las enfermedades, entre más pronto se diagnostique y se trate, será mejor. ¿Y de qué depende que sigan creciendo, doctor? Pues uno, el tiempo, el otro es que se perpetúe, por ejemplo, el estado de obesidad, o que este paciente continúe pujando, pacientes con EPOC, por ejemplo, también pacientes que tienen problemas pulmonares. Eso hace que aumente de manera indirecta el aumento de la presión intraabdominal y eso genera también hernias, ¿no? Es tiempo, prácticamente es tiempo. Y entre más tiempo, pues efectivamente puede haber mayores complicaciones. Y de las complicaciones puede haber desde el simple dolor, ¿no? Un encarcelamiento que se sabe que es que esa hernia se puede reducir o se puede reducir parcialmente. Pero una de las cosas que nosotros lo que no queremos o queremos evitar en todos los pacientes, por eso tanto énfasis en que se operen pronto, es cuando el intestino ya no llega a la sangre, pues ese intestino se muere. Y al morir, paciente puede tener consecuencias en todo su cuerpo, pero en el intestino pues ya no hay forma de regresar esa sangre, o sea, ese intestino se muere. Entonces hay que hacer resecciones de estos intestinos muertos y eso pues evidentemente no es ningún escenario que queramos con un paciente cuando se atiende a tiempo y cuando se dejan, ¿no? Es un arma de dos filos, ¿no? Entonces dejar esa complicación nos puede llevar a una resección intestinal. Eso es lo que hay que evitar a toda costa. Y sobre todo quiero pensar en aquellos pacientes que tienen alguna otra enfermedad con morbilidad y que podría poner pues aún más en riesgo o complicar el tratamiento o la cirugía. Por supuesto. ¿No? Qué importante. ¿Qué tanta es la prevalencia, doctor Abel? O sea, hablamos de que mucha gente pues, la presenta, ¿no? Pero ¿tenemos datos de cuánto aparece, por ejemplo, en nuestro país? Sí, cómo no. De hecho, bueno, uno de los datos de impacto es que en el mundo 7 a 8% de la población la va a presentar. Y si somos 8,000 millones de seres humanos, imagínense, hagamos números. Aquí en México podemos dividirlo por diferentes instituciones, pero la patología que más se opera en el Hospital General después de las patologías de vesícula, porque ya es un lugar de tercer nivel, son las hernias y estamos teniendo más de 2,000 procedimientos al año. ¿Sí? Es importante, es una cifra es importante. Pues a la que habría que tomar mucha conciencia y no sé qué tanto se pueden prevenir las hernias, doctor Gabriel. Pues bueno, el ejercicio moderado o hacer una cuestión de escalamiento de la fuerza
Eso es importante en base a que, pues si yo empiezo el ejercicio, relativamente nunca había hecho y empiezo ahora mi ejercicio, pues si yo quiero hacer mucho peso, eso puede haber riesgos, porque mis tejidos no están habituados a este tipo de presión. Entonces eso en algún momento puede hacer que pueda tener una hernia, ¿no? Bueno, hay casos, por ejemplo, del embarazo, pues sí, ahí sí es difícil que pueda haber una preparación o una cuestión de prevención. La obesidad también, en el simple hecho de bajar de peso, eso aumenta la posibilidad de que haya una hernia, ¿no? Los factores ya como no son propios, por ejemplo, insisto, lo de próstata, pues hay que manejar la próstata, disminuir el tamaño de la próstata o inclusive operarla, y después de mejorar lo de la próstata, ya se puede hacer la cirugía de la hernia. Si yo hago la cirugía de la hernia antes de la cirugía de la próstata, es perpetuar lo que lo está condicionando. Entonces, casi siempre es ver cuál es el factor que condiciona para tratar de bajar esos riesgos, ¿no? Por supuesto. Hablábamos de la prevalencia, doctor, pero bueno, las estadísticas que nos muestran, ¿quiénes son más propensos a padecerlas? ¿Hombres, mujeres? Digo, ya vemos las condiciones, ¿no? Digamos, seres humanos. No hay. Porque, bueno, ¿qué sí y por qué sí puede ser un problema de salud, como bien mencionó al inicio? Pues porque el que trabaja, el que hace un esfuerzo físico, el que carga, el albañil que lleva 2, 3 bultos, que cada bulto pesa entre 30 y 50 kilos, en una persona delgada, ¿no? Tiene más posibilidades de desarrollar una hernia. ¿Por qué llegan a crecer tanto las hernias? Porque hasta que no no me crece tanto hasta ya no poder hacer mi vida o mi trabajo, entonces voy a atenderme. Porque si no trabajo un día no como, ¿no? Entonces ahí es como un problema de salud de este tipo de enfermedades. Y que puede ir escalando, porque bien lo decimos, ¿no? O sea, afecta a un miembro de la familia, pero está afectando en general a toda la familia. Así es. Hablábamos al principio también de que la prevalencia puede ser en niños. Sí. ¿Los niños a causa de qué las adquieren y por qué es que se desarrollan, doctor? Normalmente es un trastorno, por ejemplo, las inguinales, es un trastorno de un conducto que ya está y que con el paso del tiempo es habitual que se cierre. Entonces ese conducto inguinal no se cierra de manera oportuna y como debe de ser, y al quedar permeable ese conducto, pues por ahí tiende a salir estas hernias, ¿no? Son más congénitas, algo más una cuestión de falla del crecimiento, no tanto como un aspecto ya como en los adultos, ¿no? Exactamente, umbilicales también, pero insisto, son más bien alteraciones congénitas, ¿no? Defectos o fallas en cierres de donde estos orificios deben de cerrarse. ¿Y es recomendable someter a los niños a cirugía para corregirlo? Lo mismo, igual. Al diagnóstico lo que se tiene que hacer es atenderlo de manera temprana y oportuna. Muy bien. Bueno, pues vamos a hacer un corte porque el tiempo apremia en este programa. Pero bueno, al regresar vamos a seguir respondiendo las preguntas sobre hernias que nos pueden hacer llegar a través de nuestras diferentes redes sociales. Nos encuentran en @canal14mx en Facebook, YouTube y X. Además de que nos pueden escribir un mensaje al WhatsApp al 5540 29 72 87. Ya regresamos. Queremos escucharlos, así que los invitamos a que nos escriban y platíquenos qué temas les gustaría que habláramos en consulta directa. Les recuerdo nuestras vías de contacto. Escríbanos a @canal14mx en Facebook, YouTube o X. Además de que nos pueden mandar un mensaje de WhatsApp al 5540 29 72 87. Estamos hablando sobre hernias y es que justamente, bueno, hoy 18 de marzo se conmemora el Día de las Hernias, el Día Mundial de las Hernias. Y es un problema de salud pública que ya veíamos, ¿no? Impacta directamente no solo en la persona que las presenta, sino en su entorno cercano, familiar, incluso a nivel pues de los sistemas públicos de salud, porque bueno, pues la intervención quirúrgica que requieren estas hernias pues también implican o elevan los presupuestos de los sistemas de salud públicos en todo el mundo.
Como cada semana, pues queremos escuchar su opinión, así que salimos a las calles de la Ciudad de México y le preguntamos a la gente qué conoce sobre hernias, las ha padecido, pues cómo las tratan. Vamos a ver qué nos respondieron. Sí, una hernia es como una pequeña masa o volumen que se produce en tu cuerpo y pues sale cuando te lastimas o cargas cosas muy pesadas. Por lo que tengo entendido es un estiramiento de la piel, ¿no? O sea, como que cuando ejerces mucha presión o cargas algo muy pesado, puede ser el motivo, pues te puedes herniar. Sí, yo tengo entendido que la hernia se produce a base de mucho esfuerzo. Cargar peso, hacer pesas, por ejemplo, en el gimnasio. Hay trabajadores que se dedican a la construcción, igual están expuestos a ese tipo de hernia. Pues cargar cosas pesadas, hacer ciertos ejercicios en el gimnasio, pues sí, o sea, algo que requiera mucho esfuerzo. Para tratar las hernias sé que hay una operación y un tratamiento. Principalmente operaciones y alguna vez escuché de una máquina que te la ponían y que según la deshacía. Sé que hay unas que se tienen que atender operando o, ¿cómo se llama? Reposo. Por lo que yo sé es cuidándose, fajándose y no cargar muy pesado. No, pues para reducir el riesgo de hernias, pues hay que cuidarse y mantener, no sé, una vida saludable. Siendo conscientes de que las hernias existen, cómo tratarlas y también pues evitando hacer ciertas cosas que perjudiquen a tu cuerpo para no tener que resultar en operaciones. Para no hacer mucho esfuerzo, para no tener hernia, hay que cuidarse uno. Bueno, pues ahí estábamos viendo la opinión de la gente y en efecto, pues las personas que entrevistamos tienen un conocimiento de lo que significa una hernia, pues por lo común que se presenta entre la población. Sabemos las causas, sabemos los síntomas. Es importante que la gente sepa, ¿no, doctor? Que cómo es que aparecen y cómo es que se tratan. Tienen muy buena idea las personas entrevistadas. Me quedo con esa última que dice, pues hay que cuidarse. ¿Y cómo cuidarse? El aspecto nutricional, evitar los esfuerzos excesivos en todos aspectos, el no fumar, que también eso tiene que ver con desde generar tos crónica, o si se llega a operar una persona que es fumadora, pues la calidad de los tejidos para reparar la hernia o si se llega a poner una malla, como también decía ahí una de las entrevistadas, pues la recuperación sea mejor. Sin duda. Esta parte, doctor Gabriel, en la que hablamos de, obviamente sabemos que el tratamiento es importante, la cirugía, pero nos comentaban de una maquinita que ayuda como a eliminarlas. ¿Es real esto? ¿Qué tanto hay entre ustedes que en consulta escuchan la opinión de la gente? ¿Están haciendo uso de estas medidas alternativas de tratamiento? No, la única como alternativa es el uso de las fajas y hay fajas que pueden ayudar a reducir estas hernias en términos iniciales. Sin embargo, no existe una máquina que permita como quitarlas así, veía, ¿no? Que decía como frotarlas. No, eso no lo existe. Lo que sí es cuidarse, ¿no? Y muy importante también, después de operarse hay que cuidarse mucho, porque no es lo mismo una hernia que es de primera instancia operada y que todo marcha bien, a una hernia que se tenga que reoperar. Porque también es común, o relativamente común, en pacientes que no se cuidan en el aspecto de fumar, que dejan de fumar apropiadamente, o en los cuidados posoperatorios de no hacer ejercicios o algunas actividades de esfuerzo, una hernia se llama recidivante. Entonces ese es otro rubro de parte de las hernias, que son las recidivantes, que son las que se vuelven a hacer después de una cirugía previa. Entonces tampoco hay un mecanismo, algo que te ayude a quitarlas, ¿no? Y hay que volver a operarlas. Y entonces estos tejidos pues realmente se convierten en unos tejidos ya con una cicatrización previa y puede ser más difícil la reparación completa de estas hernias, ¿no? ¿Qué tan frecuentes son estas reapariciones, doctor Abel? Las recidivas tienen que ver con 3 factores.
Factores del paciente, factores de la cirugía y de los materiales que se utilizaron en la primera cirugía. El advenimiento de las mallas para reparar las hernias disminuyó mucho esto. La posibilidad de que usando malla recidive una hernia o vuelva a salir anda por ahí de un 0.5%. Cuando antes, con los tejidos propios del paciente, andaba por ahí un 11 o 13%. Ese es el fundamento de utilizar las mallas, que las coloque un experto en colocarlas, en que las puede hacer para ofrecer ese éxito al paciente. Claro que a la persona que le vuelva a salir la hernia, para ella es el 100%, ¿sí? Y en lugares donde se concentran a personas con hernias o operados de hernia, pues tenemos una incidencia más alta porque es un sitio a donde se refieren todos los pacientes con hernia. Entonces, ese advenimiento de las mallas es muy importante en disminuir el riesgo de que vuelva a salir. Por supuesto. Hablábamos en el corte la importancia de que hagamos conciencia, ya lo decía en nuestros sondeos, ser conscientes de que pueden salir, que les podemos provocar por ciertas actividades. Muchas veces, y lo comentaban ustedes, el mayor riesgo es que una vez que los pacientes las detectan, no toman acción y no acuden de inmediato con el especialista. Así es, no se atienden. Y eso puede ser crítico, ¿no? Atenderse a tiempo es lo mejor. No dejar el paso del tiempo y, bueno, pues voy aguantando. Se entiende que en algunas ocasiones, como en el ámbito público o privado, puede tener una repercusión en tiempo, ¿no? En costos, pero finalmente, o sea, es el balance, ¿no? De tengo que recuperar esto, operarlo pronto, o voy a recuperar más rápido, que si lo dejo puede conllevar mayores costos, ¿no? Tiempo a la familia, si es un padre de familia o una mamá que lleva pues el peso económico en un hogar, pues una complicación de una hernia implica también consecuencias económicas, ¿no? Entonces más vale atenderlo a tiempo. En una cuestión de las hernias normalmente se atienden como una corta estancia, es decir, un corto tiempo de hospitalización, pero pues en una complicación esto se vuelve catastrófico para todos, ¿no? Así es, atenderlos a una buena o en los primeros indicios, doctor, pero pues, ¿cómo ir midiendo la gravedad del avance de la hernia? Porque si al principio no me da dolor o no me causa un dolor, pues ¿cuál podría ser entonces sí el signo de alerta? Principalmente es eso, cuando hay dolor. Cuando después de ir voy caminando y después ya no puedo caminar igual, ¿no? Ya me está afectando. O el aumento del tamaño. A veces no tienen dolor, pero sí es un aumento de tamaño que genera una deformidad o una molestia diferente. Eso es lo que nos debería decir, bueno, ya me estoy pasando y debo de atenderme ya pronto. Por supuesto. ¿Cómo es que hacen el diagnóstico, doctor Gabriel? O sea, ¿es a simple tacto o utilizamos algún método? La herramienta habitual es la exploración, ¿no? Pero hay que en algunos casos confirmarlo con medio de un ultrasonido, que es un ultrasonido lineal la mayoría de las veces, y con eso se hace el diagnóstico ya definitivo. Hay algunas otras ocasiones en que se opta por una tomografía, cuando son casos ya mucho más complejos, que no son habituales en unos centros hospitalarios normales, ya esto ya son de tercer nivel, puesto que tienen algunas otras cosas, ¿no? Otras consecuencias. Pero habitualmente es exploración, o sea, acudir al médico, el médico lo evalúa y sí, es la mayoría de las veces con un ultrasonido también. Por supuesto. Bueno, vamos a empezar a responder las preguntas de la audiencia. Y es que nos escriben, después de ayudar a un amigo a mudarse, estuvieron levantando cajas pesadas, notó un bulto en la ingle que aparece y desaparece. ¿Esto podría ser una hernia o qué debería hacer al respecto? Altamente probable de que así sea, porque esa es la historia natural de una hernia después de un esfuerzo y todavía no está complicada, porque dice que entra y sale o se mete, sale. Y es el momento ideal para que llegue a atenderse y tener la opción de un tratamiento ambulatorio. Y su aparición, o sea, quiero pensar, aparece a partir de un caso en particular. Estamos hablando aquí de levantaron cajas pesadas. ¿Aparecen ahí de la nada o ya podría haberse venido gestando y ahí es como cuando se hizo evidente? Habitualmente es eso, un dato pivote, hice un ejercicio, hice esta actividad, hice algo, habitualmente es un esfuerzo y eso genera la molestia y o aparición, ¿no?
Sí hay casos en los que son tan pequeñitos esos orificios que con el paso del tiempo se van agrandando y cuando ya llega a un tamaño suficiente, pues el paciente lo hace evidente, sin a lo mejor algún dato de esfuerzo. Pero la mayoría de las veces es esto, un dato pivote, y eso hace que se presente esa hernia, ¿no? Porque, bueno, ya hablábamos de las otras tipos de hernias que son producto del embarazo, y nos escribe una mamá de 2 pequeños y dice que recientemente desarrolló una protuberancia cerca del ombligo, especialmente notable cuando estoy de pie o carga a sus hijos. Nos pregunta, ¿es posible que tenga una hernia umbilical por el embarazo? ¿Y cuál es el tratamiento que le recomienda? Igual, el tratamiento es quirúrgico, no hay más. Sí es posible que tenga una hernia. Si tuvo una cesárea y sale un abultamiento, podría ser lo que se llama una hernia ventral, no necesariamente umbilical. Igual el tratamiento es quirúrgico. Es el mismo. ¿Qué pues recurrentes son, ¿no? O sea, la manera en la que algún cambio en el cuerpo provoca que aparezcan una vez más. Y nos preguntan, ¿hay alguna manera de aliviar o mientras que están en cirugía, llegan a la cirugía, a un medicamento para aliviar el dolor? Claro, analgésicos, pues medidas nada más higiénico-dietéticas, es decir, bajar de peso, ¿no? Y algunas cuestiones de algunas fajas que pudieran utilizar que pueden mitigar un poquito el dolor. El uso de fajas, que ¿tiene que ser cualquier faja o es una particular que daba a recomendar el médico? Para lo que son hernias ventrales o umbilicales podrían ser las fajas abdominales que hay comunes, velcro y todo. Para las inguinales hay bragueros. Hay que colocarlos de cierta manera y tiene unos cojinetes para mantener a la hernia en su lugar. Lo mejor es que acudan con el especialista, ¿no? Él les va a dar la mejor recomendación. Sí. Porque podemos ver que en el mercado hay un sinfín de marcas y estilos de fajas y pues no sabemos si es la adecuada para cada uno de los pacientes. No, además podría generar una falsa confianza. Es decir, se van confiando y el hecho de que salga el intestino y regrese, pues pareciera que a primera instancia es bueno, pero conforme va pasando el tiempo y salen y regresan, esto puede generar que se inflame el área y eso puede generar que en un punto, en un 2x3, ya exista la complicación. Sin previo aviso. Sin previo aviso. ¿Y qué tan bueno es que comprima demasiado la faja? O sea, no... No, de hecho es algo transitorio, porque la hernia va a seguir creciendo y los tejidos se van a ir debilitando porque la faja hace el esfuerzo que debería de ser los músculos de la pared abdominal. Entonces la hernia va a seguir creciendo. Entonces, si no tengo molestias, si uso la faja, ok, ahí me la sigo llevando, pero a la hora de llegar a cirugía puede ser más complicado. Qué importante es que tengamos conciencia de esto. Nos escriben, mi padre tuvo una hernia inguinal y que fue reparada hace años y ahora creo que podría tener una yo también. Nos escribe, ¿las hernias son hereditarias y debería revisarse aunque no tenga síntomas? No son hereditarias, sin embargo, bueno, pues ahí a lo mejor factores que podrían considerarse como que, híjole, mi papá tuvo y ahora yo, pero estrictamente hablando no hay un paso como de que si él la tuvo, ahora ya la voy a tener, ¿no? Más bien, casi siempre es por alguna actividad, ¿no? Por supuesto. Nos preguntan también, ¿cómo se hace la diferencia, ustedes como especialistas, entre una hernia de otras patologías similares? Porque a lo mejor no se presenta a simple vista la protuberancia, pero pues podría dar los mismos síntomas, ¿no? Dolores. Okay. Es muy común en la región inguinal tener problemas testiculares que se confundan con una hernia. Muy común el hidrocele, el líquido atrapado alrededor del testículo, puede parecer que sea una hernia o algún tumor testicular incluso también. ¿Y cuál es el tratamiento, o sea, la manera en la que pueden identificar? La exploración física, el ultrasonido en este caso para búsqueda de ese líquido, sí, o revisar el testículo. Ahí sí podemos tener algunas maniobras al explorar, pero podemos ayudarnos del ultrasonido. Qué importante que hagamos un diagnóstico certero, porque en muchas ocasiones
se llegan a confundir tanto, ¿no? Claro. Sí, las infecciones urinarias o testiculares, ¿no? Hidroceles o infecciones, tiene que explorarse bien y bueno, puede ser algo que no se tiene que operar, ¿no? Y pues hay que atenderlo también. Claro. Muy bien. Nos escriben también nuestra audiencia, justamente. He leído que el ejercicio puede causar las hernias. En el caso de que el que hace levantamiento de pesas regularmente, nos pregunta cómo puede ejercitarse de una forma segura para evitar el riesgo de desarrollar una hernia. Okay. Uno, evitar el dolor. Muchos instructores dicen, si no duele, no ganas, no pain, no gain, ¿no? No avanzas. Ok, llegar a ese límite y ejercitar bien el músculo. De repente, personas que son muy musculosas tienen más posibilidad de tener hernias porque se hipertrofia la fibra muscular, pero no las que dan resistencia, que son las aponeurosis o fascias. Estas se pueden romper más fácilmente o salir las hernias a través de las fibras musculares. Entonces, una persona muy musculosa podría estar más predispuesto a tener una hernia. Entonces, es con un ejercicio controlado, bien llevado a cabo, con los instructores adecuados para evitarlo. No hay que dejar de hacer ejercicio. Una buena técnica. Una Exacto. buena técnica, ir o estar con instructores certificados y sobre todo yo creo que escuchar el cuerpo, ¿no? De primera instancia siempre el cuerpo va a decir que algo no está bien. Alguna lesión. Sí, Exactamente. claro. Bueno, es momento de que hagamos un corte y al regresar vamos a seguir respondiendo a las preguntas que nos están haciendo llegar. Escríbanos a través de nuestras diferentes redes sociales en @canal14mx, a través de Facebook, YouTube y X. Además de que está abierta nuestra línea de WhatsApp, el 5540-2972-87, para recibir todas sus dudas. Siga con nosotros, ya regresamos. Gracias por seguir sintonizando la señal de Canal 14 y estamos hablando hoy de hernias y seguimos respondiendo las preguntas que nos están haciendo llegar a través de nuestros diversos medios de contacto. Se encuentran con nosotros los especialistas en el tema y bueno, platicamos la importancia de no dejar pasar la urgencia de atender una hernia una vez que se ha detectado, porque bueno, eso evitaría complicaciones a futuro, ¿no? Y ¿qué es el mayor reto para ustedes como especialistas? Que el paciente acuda y se someta a tratamiento, ¿no? Así es. Claro que sí. Bueno, seguimos respondiendo a estas preguntas que nos hacen llegar nuestros televidentes y nos preguntan, recientemente le diagnosticaron con una hernia hiatal y ha sentido acidez estomacal y reflujo. ¿Cómo puedo manejar estos síntomas a través de su dieta o sus cambios en el estilo de vida? Bueno, sí, con dieta, evitar los irritantes, evitar algunos alimentos que ya se han identificado como las carnes rojas que favorecen el reflujo. Esto es un poco diferente a lo que son las hernias de pared abdominal y se necesita hacer un diagnóstico más completo en la enfermedad por reflujo. Hay que ver el tamaño de la hernia, ¿qué es esto? El orificio por el cual llega el esófago y atraviesa el diafragma y luego es el estómago, ese orificio se llama hiato. Entonces la hernia que está ahí es una hernia hiatal. Hay que ver si es reflujo, hay que ver la motilidad del esófago y el esfínter esofágico inferior, qué tan grueso es, qué tan débil está, para saber si es candidato o no a una cirugía. Aquí siempre se empieza con un tratamiento, un medicamento que promueve la motilidad correcta, que no haya un reflujo, un bloqueo de la acidez, o hay que ver si es ácido el reflujo, puede ser desde bilis. Entonces se tiene que hacer primero una endoscopia. La endoscopia nos va a decir físicamente cómo está el esófago, cómo está el estómago, en una maniobra de retroversión ver si el hiato está abierto o no. Después hacer una manometría, que es la que mide estas presiones y la motilidad del esófago, y una pHimetría de 24 horas para saber episodios de reflujo, qué tan ácidos son,
para saber ya con estos estudios si el paciente realmente es candidato a cirugía o no. Entonces la hernia hiatal es un capítulo aparte. Como les decía también, la hernia discal, las hernias de la columna son harina de otro costal. ¿Y podrían ser las que más se complican, doctor Gabriel? La hernia hiatal, específicamente hablando de la hernia, no hay tantas complicaciones. En general son las menos, en comparación con las hernias inguinales, ¿no? De lo que estamos platicando. Pero las complicaciones de un reflujo o alguna complicación de los efectos de que suba este ácido, ahí sí son frecuentes, ¿no? Sobre una hernia hiatal que sea lo suficientemente amplia y que no se atienda a tiempo. Por eso la cirugía. La cirugía va sobre la prevención de estas complicaciones que son mucho más frecuentes. Y que pueden generarle al paciente, pues, modificar también su estilo de vida, ¿no? Sí, por supuesto. No podría decirse incapacitante, pero sí su calidad de vida se altera completamente, ¿no? Hablando justamente de los trabajadores de la construcción, nos escribe uno que ha sentido presión en el abdomen cuando levanta objetos pesados. Nos pregunta, ¿hay algún equipo de protección o técnicas de levantamiento que pueda pues, implementar para prevenir las hernias? Sí, primero revisarse a ver si no la tiene ya. Y segundo, si efectivamente hay una manera de utilizar brazos y piernas más que el abdomen o la columna como apoyo para levantar cosas. Es una técnica de levantamiento muy interesante ese término que hace, sí. Y cómo apoyarse en el cuerpo para evitar, en medida de lo posible, el esfuerzo abdominal. Eso sí se puede ir haciendo poco a poco, manteniendo espalda recta, no encorvándose. Esa es una de las máximas para solamente utilizar brazos y piernas. Claro que los trabajadores de la construcción, el bulto más liviano es de 30 kilos. Es impresionante cómo trabajan. Y luego van subiendo en andamios, haciendo equilibrios, sí, ¿no? Terrible, ¿no? Sí. Y generar la conciencia incluso de quienes los emplean, ¿no? De que ofrecerles, pues, más allá de la seguridad social, pues el equipo y las técnicas justamente para prevenir este tipo de lesiones. Nos escriben también, doctor Gabriel, después de una cirugía abdominal notó una protuberancia en la cicatriz que se le ha vuelto más prominente cuando gira su tren superior o se esfuerza. ¿Es posible que sea una hernia? ¿Y cuáles pues, son las opciones para tratarla? Habitualmente las cirugías, por ejemplo, cesáreas, como comentaba el doctor, o cirugías ya de hernias previas, puede existir el riesgo de que se vuelvan a hacer. Aún utilizando la técnica adecuada, aún utilizando los materiales adecuados, puede existir esa recidiva. Y sí, efectivamente, ante una duda de que en donde yo tengo la cirugía previa exista un abultamiento o pues digamos una molestia, hay que acudir, porque también puede ser que no todo es una hernia. Un abultamiento en una cirugía previa puede ser una reacción hacia un material protésico o hacia la sutura y que se pueda traducir ahí por el paciente de que tengo una hernia y en realidad no. Pero evidentemente pues hay que evaluarlo completamente todo el caso, ¿no? En este caso, como en varios, o sea, ¿cuál es el tratamiento de recuperación óptimo después de una cirugía, en el caso de cualquier cirugía o en el de una hernia, justo para evitar que reaparezca? Bueno, evitar los esfuerzos, eso sí. A los pacientes que se operan de hernia inguinal siempre mes y medio les dejamos el suspensorio para que pueda ir teniendo más confianza al moverse y que se desinflamen los tejidos lo más posible, porque siempre que se coloca una malla hay una respuesta inflamatoria muy fuerte. Es un cuerpo extraño, no hay que quitar el dedo del renglón, es un cuerpo extraño que estamos poniendo ahí, es una prótesis extraña al organismo y siempre va a haber una respuesta inflamatoria. El 100% de los casos que va a tener líquido y a veces es un abultamiento que dice, acá me volvió a salir, no, es líquido de reacción. Entonces, evitar esfuerzos y favorecer todas estas situaciones de disminuir la inflamación, esperar a que la malla se integre a los tejidos del paciente para que él pueda hacer su vida normal.
Yo sé que todo depende del tipo de paciente que tengamos y el tipo de cirugía, Sí. pero más o menos ¿cuánto es el tiempo que deben, pues, de cuidados posoperatorios, claro, por ejemplo? habitualmente cuando es una cirugía abierta, que el trauma y la herida es mayor, pues sí, habitualmente son unos 4 o 6 semanas. Con el advenimiento de la cirugía laparoscópica para la reparación de las hernias, podría tenerse ahí una idea de que es menor, ¿no? Efectivamente, la recuperación es mucho más rápida. Sin embargo, al nivel umbilical, bueno, son incisiones muy pequeñas, la recuperación es rápida, pero de todas maneras se tienen que cuidar, o sea, no pueden tener esa ejercicio o esa actividad de levantar cosas pesadas después de la cirugía. O sea, sí se tiene que dejar a los tejidos, finalmente sea abierta o sea laparoscópica, se tiene que integrar esa malla adecuadamente y eso tarda más o menos habitualmente para que los músculos estén ya bien fortalecidos unas 6 semanas, idealmente. Qué bueno que tocas este tema de cómo podemos tener varias alternativas de cirugía. Y todo dependerá, entiendo entonces, doctor Abel, de qué tipo de hernia de qué hernia se trate y el tamaño, entiendo. Claro, claro. Para decidir el mejor tratamiento, esto sí se individualiza, se ve el paciente, se ve la actividad que tiene. En ocasiones, por rutina, no ponemos una malla en las hernias umbilicales, pero en personas que están haciendo mucho esfuerzo y que son de más de 1 centímetro, preferimos colocar una malla. Y en cuanto a la laparoscopía, podemos decir que puede ser mejor estética, que se recuperan más rápido de una incisión más amplia, o cuando las hernias son bilaterales, es una de las indicaciones. O cuando la hernia fue operada por vía anterior y hay una recurrencia, también la laparoscopía puede ser una opción para llegar por un tejido todavía no una zona virgen a la cirugía. Son más o menos equivalentes, aunque hay ventajas y desventajas de cada una de las formas, y eso lo tenemos que ver ahí directo con el paciente, si es buen candidato a uno u otro método quirúrgico. Muy bien. También nos escriben, y es una pregunta que estamos pensando en que son más candidatos a presentar hernias aquellos que realizan algún esfuerzo con el cargamento de peso. Pero nos escribe alguien que dice que corre. Es una corredora y que recientemente ha presentado un dolor leve y como una bolita en la ingle después de correr largas distancias. ¿Esta podría ser también una señal temprana de una hernia inguinal? Sí, puede ser una hernia inguinal, puede ser. Igual hay que explorarlo, ¿no? Hay hernias incipientes que son muy pequeñitas, que lo único que puede generar se llama inguinodinia. Y eso hay que explorarlo, hay que evaluarlo y, bueno, descartar que sea una hernia o cualquier otra cosa. Es decir, alguna cuestión de un linfático, por ejemplo, puede dar alguna molestia. O sea, hay que evaluarlo bien. Y es que su preocupación es, ¿debe dejar de correr? Hasta no saber qué es lo que tenemos, lo ideal es reposo. ¿Sí? Hay algo que se llama sports hernia, la hernia del deporte, del deportista, donde anatómicamente no encontramos una hernia. Explorando, hacemos algún estudio, incluso hasta tomografía, y apenas se ve un levantamiento de las fascias o tejidos y terminan en cirugía. La pubalgia o la pubitis también se ve mucho en los deportistas y se ha manejado como si fuera una hernia, la hernia del deportista, que acuda a atenderse y en ocasiones puede no ser quirúrgica, es un desgarro o un tendón lastimado. Pero no hay que descartar ninguna posibilidad y lo mejor es que descartar que tenga la hernia. Exactamente. También nos escriben que ha experimentado un dolor agudo en el abdomen y que se le extiende hasta la ingle, lo que le hace sospechar que es una hernia. Nos pregunta, ¿qué tipo de especialista a qué tipo de especialista debe consultar para un diagnóstico adecuado? Pues para definir si es la hernia y que eso pueda generar esa molestia también hacia la ingle, algunas veces van asociadas cuestiones urológicas de las cuestiones de cirugía, ¿no? de una hernia. Entonces, algunas veces puede tener, no porque tenga una, no pueda tener la otra, una hernia inguinal y aparte tenga una cuestión de inflamación testicular que se llama orquiepididimitis o alguna infección de vía urinaria
o cualquier situación. Entonces, lo ideal siempre es descartar que tenga la hernia y evaluar íntegramente al paciente para que pueda hacer otra cosa, ¿no? También. Qué importante es que seamos conscientes de las hernias, o sea, pareciera que lo tomamos como a cosa menor y entonces entiendo que pues la prevalencia en los lugares en los que ustedes trabajan, los hospitales de tercer nivel, es de lo que más aparecen. Sí. ¿No? Bueno, pues antes de que nos despidamos, justamente es una de las preguntas de nuestra audiencia. ¿Dónde acudir? ¿Cuándo acudir? Las recomendaciones que ustedes pueden hacerles a través de las instituciones a las que pertenecen, doctor Abel. Muy bien, bueno, pues el Hospital General de México tiene un área que es especializada en hernias, el servicio de pared y tejidos blandos. El hospital es para población abierta. Idealmente personas que no tienen algún tipo de seguridad social, pero se recibe a toda la gente. Pueden acudir, pueden incluso hasta obtener una cita por vía internet en la página del hospital y es un hospital abierto. Si hay dudas, si hay la inquietud, esperando que no lleguen al hospital por vía de una urgencia, ¿no? Sí, la prevención ante todo. Correcto, y que además son servicios gratuitos, ¿no? Entran en gratuidad las personas que no tienen una seguridad social. Eso es lo que a veces nos retrasa un poco el tratamiento porque hay mucha gente que lo necesita. Entonces llegan, trabajo social los evalúa y se van haciendo pues la cita y todo. Y se le da el tratamiento como si se operara en un hospital privado, con la malla de calidad, con los insumos de calidad y por un especialista. Qué importante. Es además de que están siendo tratados por los mejores médicos del país, bueno, pues forman parte de la gratuidad del sistema público de salud. Doctor Gabriel. Nosotros también estamos en una institución pública, igual es el mismo modelo, que se les da atención de gratuidad a los pacientes que no tienen seguridad social. Lo mismo, se les da la atención como de calidad, es excelente. Y pues bueno, evidentemente esto es para ayudar a los pacientes, ¿no? Y la atención, bueno, pues nosotros tenemos el servicio de cirugía general en el Hospital Nacional Homeopático y pues la atención es igual, es rápida. La atención, mientras sea oportuna, es una situación como corta estancia. Se operan y se van pronto a su casa. Por supuesto, pues la recomendación para la población es que no deje pasar ningún momento cuando presientan o observen alguna protuberancia que pues alerte que se trata de una hernia. No dejarlo. No dejarlo. Bueno, pues una última recomendación, doctor Abel. Muy bien, pues sí, eso, que se revise. Cualquier molestia es algo, como bien dijo, que el cuerpo está diciendo, hey, hazme caso, tengo aquí un problema. Y antes de que sea algún problema avanzado, una situación avanzada, revisarse. Muy bien, pues les agradecemos. Al contrario, muchas gracias. Gracias a Qué ustedes. gusto estar aquí. Gracias. Igualmente ha sido un gusto, un placer estar con ustedes. Y pues llegamos al final de nuestro programa y no queremos irnos sin recordarles que en cada emisión pues tenemos invitados especialistas en el tema. En esta ocasión tuvimos invitados de lujo que nos ayudan a responder las preguntas que ustedes nos hacen llegar. Pues una vez más, gracias a los invitados por su presencia y a todo el equipo que hace posible Consulta Directa. Usted no los está viendo aquí, pero están detrás de cámaras y hacen posible la realización de este programa que es para usted. Los espero en la próxima emisión de Consulta Directa, en la que vamos a seguir hablando de los temas de salud que a usted le interesan. Hasta la próxima.